director de Investigación de Desarrollo Tecnológico e Innovación, y el doctor Dagoberto Lara Marín, que es el director del Centro de Desarrollo de Estudios Superiores. También contaremos con las participaciones especiales del doctor Sergio Estrada y del ingeniero Juan Arreola. El doctor Sergio Federico Estrada Tijerina, quien es médico cirujano, miembro del Comité de Certificación ISO 17024 para la homologación de los expedientes clínicos y responsable de los protocolos de inicio e intervención de las organizaciones para el regreso seguro. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña el ingeniero Juan Librado Arriola Tarín, quien es el jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También él es asesor, capacitador de empresas federales y locales, cámaras patronales, sindicatos e instituciones educativas sobre legislación laboral mexicana vigente. Así que bienvenidos todos y gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias Alexia por la tan bonita presentación. Bueno, pues es un gusto recibirlos en este segundo panel. Aquí vamos a estar platicando durante algunas sesiones precisamente cuál ha sido o cuál va a ser algunas tendencias en función de la sostenibilidad. Y bueno, pues para eso hemos estado invitando precisamente a nuestros especialistas y aquí en este día 12 de junio tan especial para el tema del trabajo infantil, hoy se celebra precisamente el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Por eso es que el tema tan interesante que se va a estar desarrollando. Y bueno, pues aquí vamos a comentar, el doctor Dagoberto, pues ha sido pues un especialista ahí en la universidad en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, pues cuando estábamos platicando este tema, pues nos apasiona mucho el programa de sostenibilidad de las Naciones Unidas, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, pues cuando platicábamos nos genera esta gran oportunidad para empezar a tener puntos de vista también de especialistas. Y bueno, lo que platicábamos en un momento es que pues es interesante proteger a los niños contra el tema del trabajo infantil, ¿no, doctor Dagoberto? Debe ser una de nuestras prioridades como sociedad, ¿no? Estar disminuyendo este margen que existe para que las comunidades, nosotros tenemos aquí nada lejano, comunidades en donde todavía la práctica de un trabajo infantil está dentro de su mismo desarrollo. Entonces, no sé, doctor Dagoberto, ¿tú cómo ves el tema de la pandemia? Ahora que pues ya tenemos el COVID-19, nos impactó mucho en temas económicos. Entonces, ¿cómo ves el tema económico enfocado hacia los niños, sobre todo el trabajo, que luego algunas familias pueden empezar a fomentar el apoyo hacia la familia, pero pues obviamente descuidando algunas situaciones, sobre todo de crecimiento. No sé cómo lo consideras, doctor Roberto. Buenas tardes, gracias, bienvenidos, gracias nuevamente por este nuevo webinar que estamos el día de hoy aquí con ustedes. Y en algo muy especial, precisamente, fíjate que cuando hablamos de trabajo infantil pensamos siempre que es únicamente el trabajo de un pequeño haciendo unas labores sencillas. Algunas empresas han perdido inclusive sus certificaciones que tienen en virtud de este tipo de situaciones. La empresa como tal, o las grandes empresas, no siempre son las que tienen el trabajo infantil, sino todos aquellos proveedores, participo, ¿no? Los micrófonos en silencio, por favor. Todos aquellos proveedores inclusive que tienen
a sus empleados en otros países, habla de la sustentabilidad. No puede ser que un país que se dice que está en vías de desarrollo aún continúe con trabajo forzados. O sea, no es únicamente trabajo infantil como tal. El objetivo número 8 de la Agenda 2030 nos habla muy claramente, precisamente, que este es un trabajo. Cuando hablamos de trabajo decente, no quiere decir que sea un trabajo de etiqueta, ¿sí? No, hablamos de las oportunidades que deben tener las personas que están dentro de esa organización. La equidad y la desigualdad, ¿sí? Que la equidad que debe tener la empresa y la desigualdad que hoy todavía vivimos en las empresas en el trabajo infantil. Yo creo que es un tema que siempre pensamos en África, siempre pensamos en otros países, pero aquí en México, aquí en nuestra ciudad, tan sencillo, sucede este trabajo infantil. Y yo creo que las autoridades, por mucho que tuvieran a sus inspectores, no lograríamos tal vez encontrar a todos esos niños que siguen trabajando a escondidas, inclusive de la autoridad. Necesitamos una labor de conciencia. Recuerden que los objetivos son un compromiso y tenemos de recordar, no sé si te acuerdas que lo comentábamos hace poco, que tuvimos una capacitación en el Congreso del Estado, y ahí se veía precisamente muy claro sobre este tipo de trabajos que están haciendo y que se está legislando. Platicábamos en aquel entonces sobre las campañas que debemos de hacer de concientización. Podemos crear todas las leyes, una ley para cada cosa la podemos crear, ¿eh? O sea, hasta para cruzar la calle, podemos hacer muchas leyes y toda la legislación posible, pero el trabajo de los ODS es un compromiso. Yo, pues bueno, a mí viene un tema nuevo, además del trabajo infantil. Yo creo que en este tema también la vulnerabilidad hoy en día, creo que así como yo he comentado con mis alumnos y con algunos compañeros y contigo a mí, perdón, sí, que había una falla, Adelante, adelante. perdón, no sé qué esté pasando por acá, ¿sí? Bueno, Bueno, sí se escucha, ¿eh? sí. Bueno, platicábamos de que algunas organizaciones van a trabajar con el antes del COVID y después del COVID. Las personas tenemos que ser antes del COVID y después del COVID. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo debemos de trabajar hoy en día para poder generar nosotros ese mismo trabajo decente y ese crecimiento económico que hoy? ¿Cuál es el crecimiento económico? ¿Cuál va a ser las oportunidades? Y volviendo un poquito nada más como paréntesis al trabajo infantil, yo creo que es una tarea pendiente que tenemos, no nomás las autoridades, no es un gobierno nada más el que tenemos que generar nosotros que nos ayude a la conciencia que tenemos cada uno de nosotros del tema, ¿sí? Y de cualquier tema, si nosotros no nos lo vemos responsables y seguimos haciendo las cosas porque tengamos que hacerlas y no porque debamos de hacerlas, yo creo que van a ser muchas cosas. Pero no le quito más tiempo a los panelistas para que nos apoyen en esta disyuntiva que hoy nace sobre esa vulnerabilidad. Te dejo en tus manos, Amir, la conducción. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, mira, estábamos platicando pues en tema del trabajo y entonces ubicábamos a los niños. Existen actualmente arriba de 152 millones de niños que están en esta situación de posibles formas de trabajo. Y entonces vemos que estos niños entre los 5 y, bueno, todavía 15 años, pues pueden tener o pueden existir situaciones que los ponen en una situación vulnerable.
Entonces, precisamente, pues para tocar este tema de vulnerabilidad y ubicando, ¿no? Pues existen 169 metas que están en los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable o Sostenible. En estas 169 metas vamos a encontrar 8 enunciados, 8 metas que nos hablan sobre la vulnerabilidad. Entonces, por eso, pues es interesante, es importante tomar el punto de inicio desde personas vulnerables. Doctor Sergio, ¿cómo consideras o cómo identificas el tema de la vulnerabilidad en función del trabajo? Ahora, pues estamos celebrando este día. Muy buena tarde, mucho gusto, doctor. Principalmente agradeciendo nuestra participación en este foro. Y en respuesta a su pregunta, básicamente la vulnerabilidad va a ser un paso o algo que nos va a definir el cómo debemos de trabajar de ahora en adelante. Debido a que, si bien existen grupos que tienen mayor efecto o mayor susceptibilidad a la nueva realidad o a la nueva normalidad de esta pandemia, pues sí debemos de buscar alternativas y grupos de trabajo los cuales nos permitan llevar a cabo con seguridad todas nuestras actividades laborales en nuestros entornos. Por ejemplo, en cualquier tipo de industria, desde industrias maquiladoras hasta en nuestros mismos hogares. Muy bien. Entonces, estamos hablando, pues, que el antes y el después, lo que comentaba ahí el doctor Dagoberto, pues, entonces, ya lo comenzamos a ver, obviamente, pues, en la industria, en las organizaciones, y pues también en el trabajo. Excelente, doctor. Bueno, platicando un poquito, el doctor Sergio está revisando, está trabajando con la industria, pero él desde el punto de vista, desde el punto de vista salud. ¿Cómo estás encontrando ahorita en esta nueva realidad, en esta nueva etapa, cómo estás encontrando, bueno, primero la información que están teniendo las organizaciones en función de la pandemia o del virus? ¿Y qué medidas están tomando las organizaciones para precisamente atacar el tema de vulnerabilidad sobre sus colaboradores? Es un tema bastante importante. Básicamente la información que nosotros podemos obtener sobre la nueva normalidad y la adaptación o las medidas de prevención que debemos llevar a cabo vienen básicamente subbajadas o vienen cada vez más, vienen de una línea principal. Y esta línea principal inicia con la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, a través de sus comités internos y externos, pues fomenta estas líneas y medidas de prevención. Y así, a su vez, cada uno de los países principales pues, realizan medidas específicas para la situación que están viviendo en dicho lugar. Esta información, o la información que nosotros traemos en este día, viene de lo que es la CDC en Estados Unidos, que es Center for Control Disease. También viene lo que son guías españolas, que en información personal o de carácter personal menciono que son guías que vienen más específicas o vienen con un lineamiento más estricto respecto a cómo deben ser llevadas a cabo esas medidas a la nueva normalidad. Y también las medidas se están estableciendo en un acuerdo estatal, hablando ya de nuestra localidad. Este acuerdo estatal, ya publicado recientemente, menciona los lineamientos para la reactivación de lo que es las actividades comerciales en nuestra entidad. Y básicamente cada una pues está ampliamente relacionada, una es referencia de la otra. Sin embargo, algo que en todas ellas está mencionado, o más bien está carente, es básicamente, específicamente, qué medidas o etapas de reincorporación del personal vulnerable. Es decir, si bien establece medidas que debe llevar a cabo cada una de las poblaciones vulnerables, incluso la CDC menciona por el grupo de enfermedad cómo debemos de reincorporarnos a la actividad o qué medidas específicas llevar a cabo, no menciona los tiempos, debido a que básicamente pues todo depende del ambiente en el cual nos estemos desenvolviendo. Aquí, por ejemplo, en México, si bien entendemos, estamos basados en una reapertura de actividades con base en una semaforización. Y esta semaforización da la pauta a la reactivación según el rubro esencial o no de nuestras actividades comerciales. En este caso, por ejemplo, en Chihuahua todavía estamos en un foco rojo. ¿Eso qué significa? Que básicamente solo las actividades esenciales pudieran estar laborando. ¿Cuáles son estas? Actividades relacionadas a los alimentos, a la farmacología o a medicamentos, actividades, por ejemplo, de comunicaciones y transportes,
entre otras derivadas de las mismas. Entonces, el rubro de aplicación o el rubro de actividades que están presentes en la entidad, pues debería estar limitado a esta acotación. Perfecto, muy bien. Doctor, ¿qué pasa con una organización que todavía no se identifica como actividad esencial y decide comenzar a laborar? Bueno, ¿Qué repercusiones puede tener? ese es un punto bastante interesante, debido a que abarca varios aspectos. El aspecto más importante que deberíamos de tener en mente, pues, es la seguridad. Es decir, a todo aquel que inicie actividades sin ser esencial, pues básicamente está provocando o está suponiendo un mayor riesgo para sus colaboradores, debido a que, si bien pudiera llevar a ser importante por medios económicos internos, de que la institución o la empresa pues decida reactivarse pues para realizar los pagos que tiene programados o los gastos fijos, pues evidentemente pudiera conllevar un riesgo mayor. ¿Cuál es este? Que sus colaboradores o incluso los mismos socios pudieran estar en riesgo de contagio. Esa es la principal, por así decirlo, consecuencia de la reactivación, si no es una actividad esencial. La segunda consecuencia, pues básicamente por medios estatales en algunas de las instituciones por las cuales apoyamos, pues también residen realizar lo que son operativos para valorar o identificar qué actividades deberían estar funcionando. Y en base a ese operativo, pues se guían las instituciones para visitar cada una de las entidades y cada una de las carreteras principales o avenidas para vigilar esta actividad. Incluso hay básicamente programas de denuncias en los cuales se atienden estas denuncias para poder vigilar esta actividad. Por ejemplo, día a día se lleva a cabo un operativo por parte de lo que es Gobernación Estatal, la Secretaría de Gobernación Estatal. A veces los serán acompañados por Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a su vez por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Todas estas entidades gubernamentales, pues el principal objetivo es mediar y a su vez fomentar lo que son las medidas de prevención iniciales, con tal de prevenir mayores eventos que pudieran desencadenar mayor número de contagios. Muy bien. Sí. No, nada más una pregunta aquí, doctor, perdón que te interrumpa. Sí, yo creo que por el tiempo que llevamos, no sé si será bueno ya iniciar con la parte del paciente con vulnerabilidad, salvo lo que tú opinas, Samir. Ahí yo creo que... Sí, adelante, sí. Yo creo que, sí. doctor Sergio, aquí el objetivo de la dinámica precisamente es, primeramente, tener por tu parte un criterio de médico sobre quién es vulnerable. O sea, por qué se le considera vulnerable a aquellas personas que tienen tal perfil y por qué. Y ahorita también, ya está con nosotros también el ingeniero Juan Librado, sí que también nos indique por parte de la Secretaría de Trabajo o por parte de su criterio como profesional, cuáles son también los parámetros que deben observar las empresas en este caso. Entonces, bueno, te dejamos en tus micrófonos, Sergio, para que tú puedas comenzar, por favor. ¿Sí? Excelente, muchas gracias, doctor. Bueno, primero para iniciar, para entender o para atacar un problema hay que entender el problema. Entonces, esta presentación inicia con una introducción súper rápida de lo que es el COVID-19 o los términos que estamos asociando al mismo. Hay personas que lo llaman como la enfermedad, que es COVID-19 y coronavirus SARS-CoV-2. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, para acotar rápidamente, coronavirus se refiere específicamente a la familia de virus, del cual es perteneciente el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es el nombre del virus el cual actualmente nos está quejando con la pandemia y COVID-19 es el nombre de la enfermedad que provoca, que prácticamente pudiera llegar a ser pues una enfermedad respiratoria de mayor o principalmente, básicamente. Entonces, si usan a la siguiente, por favor. Entonces, ya una vez que entendemos los principales conceptos de lo que es esta nueva enfermedad COVID-19 o coronavirus, como la mayoría de la gente lo denomina, tenemos que entender los principales síntomas que pudiéramos presentar. Estos datos son principalmente extraídos de una guía española, en la cual nos menciona que el 87.9% de los síntomas o de la población presentó primero que nada fiebre. A su vez, tos seca, astenia, que significa debilidad, expectoración, disnea o dificultad respiratoria y dolor de garganta, entre otros síntomas. Y acotando con las definiciones que pudiéramos trasladar hacia nuestra entidad y nuestro país determinó lo que es la definición operacional de COVID-19.
en la cual menciona que deben ser dos de los tres principales síntomas. Los tres principales síntomas son fiebre, tos y dolor de cabeza, aunado con uno de los inespecíficos, que según nuestra definición operacional, pues podría siendo expectoración, dolor de garganta, disnea, entre otros. Entonces, cumpliendo con estos criterios, dos de los principales más uno inespecífico, pues damos la definición operacional de que tenemos un contagio por COVID-19. Otro de los síntomas específicos o interesantes que podemos encontrar en esta nueva enfermedad es la hiposmia-anosmia. ¿Qué significa la hiposmia? La hiposmia es la dificultad para percibir aromas. Y a su vez también está presente la hipogeusia o disgeusia, que es la dificultad para percibir lo que son los sabores. Si bien tiene una variabilidad pues bastante amplia, entre el 5 y el 65%, en muchos casos es el primer síntoma que refiere la población. Es decir, primero llegan a percibir, a no sentir los sabores de sus alimentos o percibir los aromas. Y ya después de eso, pues se encadenan los principales síntomas como son la fiebre y la tos. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente el pronóstico de gravedad. La gravedad y el pronóstico de esta enfermedad, pues es benévolo, ya que el 80% de los casos se presenta de forma leve o moderada. Simplemente el 15% pudiera requerir lo que es un ingreso hospitalario y solo el 5% cuidados intensivos o una hospitalización que requiera ya una intubación. ¿Qué significa esto? Pues acotándonos a los números, solamente el riesgo va a tener un 15 al 5% de la población. Y la gravedad de esta enfermedad pues depende de factores principalmente de la persona, como son la susceptibilidad que tenga la misma para recibir la enfermedad, la virulencia, es decir, la capacidad de la gente para infectar a la persona, y otros factores que son de gran importancia en nuestra sociedad, como son el acceso y la calidad de la asistencia sanitaria. Obviamente, pues aquí también podría depender de vacunas o tratamientos, sin embargo, como actualmente no existe una vacuna de amplia difusión, una vacuna que esté aceptada ya por la Organización Mundial de la Salud, pues no podemos disponer de la misma. Siguiente, por favor. Mencionando algo de bastante interés, por el cual es el motivo de que nos queremos dirigir hacia la población en general, son los casos asintomáticos. ¿Qué es un caso asintomático? Un caso asintomático refiere a aquel que no presenta ningún síntoma, sin embargo, es portador de la enfermedad. Y básicamente, ¿cómo entonces encontramos estos casos asintomáticos? Principalmente se han detectado cuando hacemos búsquedas exhaustivas en brotes intrafamiliares. ¿Qué significa esto? Llega un paciente, suponiendo mi mamá presenta síntomas, se lleva a cabo lo que es la detección de lo que es el SARS-CoV-2 y sale positivo. Entonces, por parte de epidemiología, ellos mismos realizan lo que es el mismo censo a la familia en la cual surgió este brote y detectan pues que efectivamente la mayoría presentan lo que es el contagio, pero sin presentar síntomas. En vista de esto, hay un caso muy interesante de un barco llamado Diamond Princess, principalmente fue en Japón. En este buque se realiza lo que son pruebas diagnósticas a 3.700 pasajeros. De los pasajeros que resultaron infectados, el 50% resultaron que eran asintomáticos, es decir, no tenían ningún síntoma. Sin embargo, después de 14 días de observación de estos pacientes, la mayoría desarrollaron síntomas leves, y solo un 18% permaneció como asintomático, es decir, solo un 18% de la población infectada, pues realmente fue totalmente asintomática, sin fiebre, sin moco, sin tos, sin absolutamente nada. Y estos casos asintomáticos podemos observarlos principalmente más en niños. Sin embargo, se ha observado que ya sea en los niños o en los casos asintomáticos adultos que pueden llegar a tener alteraciones radiológicas pulmonares. Hay muchos casos en los cuales he tenido conocimiento personal que llega un paciente por un trastorno o una enfermedad probablemente no relacionada a lo que es el COVID-19. En este caso fue un paciente particular de aproximadamente 50 años que se presentó a consulta de una empresa. En esta empresa, el trabajador se quejaba de dolor de espalda. Una vez que el paciente se dirigió hacia el médico, pues el médico le mandó a hacer una radiografía y observó que había infiltrado pulmonar. Es decir, pues imágenes radiológicas sugestivas de que pudiera tener una neumonía. Y ya de allí se pasó directamente a realizarse lo que es la prueba por PCR y pues salió positivo. Sin embargo, el paciente fuera de este dolor de espalda no presentaba ningún síntoma. Moco, tos, fiebre, absolutamente nada. Siguiente, por favor. Entonces, como podemos ver, básicamente
sí es de vital importancia el tomar en cuenta esta población de asintomáticos, ya que pudieran ser la causa principal de infección dentro de nuestra población. Bueno, ya hablando un poquito de la fisiopatología o del modo en el que el virus puede afectar a las personas, para poder comprender y discernir cómo son la población vulnerable o entender a la población vulnerable, podemos hacer una rápida explicación de cómo funciona el virus. El virus, el SARS-CoV-2, principalmente penetra la célula del tejido pulmonar a través de unos receptores que tienen su membrana. Llámese un receptor, una especie de llave que abre una cerradura. Entonces, la cerradura está en las células pulmonares, y estas células pulmonares, esta cerradura vendría siendo lo que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima tiene la característica de tener efectos vasodilatadores, antiinflamatorios y natriuréticos. ¿Qué significa esto? Básicamente de disminuir lo que es la presión arterial, eliminar el sodio y por lo tanto, pues generar un proceso antiinflamatorio. Entonces, sin embargo, ya que este virus, al momento de unirse a la célula a través de este receptor, lo bloquea. Y entonces, ¿qué hace? Al momento de bloquear este receptor, estimula otra enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, que esta transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, que son prácticamente sustancias a nivel pulmonar. Que estas sustancias principalmente tienen efectos vasoconstrictores, proinflamatorios y de retención de sodio. ¿Qué significa esto? Efectos que aumentan la presión arterial. Entonces, como vemos, personas que ya tengan de base un padecimiento hipertensivo, pues pudiera verse mucho más afectado por este virus. Entonces, es por ello que uno de los pacientes que debemos de identificar, o el personal que debemos identificar, pues es personal hipertenso. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué implicaciones podemos observar a nivel inmunológico? Bueno, realmente el organismo puede reaccionar de manera correcta, de una manera ordenada, para inactivar o deshacer el virus. Sin embargo, puede haber una activación excesiva del sistema inmunitario, que causa que sustancias químicas dentro del cuerpo ocasionen daño en el sistema vascular y provocar coagulación. Entonces, ¿qué significa esto? Pues encadenizar un proceso inflamatorio, en lugar de solamente destruir las células que estén ahí presentes con el virus. Entonces, ¿cuándo es cuando realmente esta respuesta inmunológica es ineficaz? Principalmente en personas con un sistema inmune debilitado, ya que pudiera provocar que principalmente reaccionen células de carácter innato. ¿Qué significa innato? Que son las primeras células con las cuales tiene contacto o pudiera tener contacto una virus o bacteria, en este caso pues el virus del SARS-CoV-2. Este tipo de células principalmente tiene la característica de secretar muchas sustancias que pueden provocar destrucción del tejido circundante. Entonces se produce un síndrome de liberación de citocinas, que son las mismas sustancias químicas que pueden destruir el tejido o generar más proceso inflamatorio y por ende facilitar o provocar una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, en resumidas cuentas, nuestro organismo debe reaccionar de manera apropiada para que no nos destruyamos a nosotros mismos con él, ya que al verse muy estimulado, nuestro sistema inmune puede favorecer pues una complicación. Siguiente. Ya hablando de las condiciones y factores de riesgo o factores que debemos de tomar en cuenta para identificar a nuestra población vulnerable, esta tabla es un extracto directo de lo que es la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, en el cual especifica cada una de las enfermedades que han sido principalmente diagnosticadas. Y a su vez, cómo debemos de tratar cada una de ellas. Como vemos, la principal es lo que es el asma, ya que al ser una enfermedad pulmonar, pues se ve prácticamente exacerbada durante un episodio de enfermedad por SARS-CoV-2 o COVID-19. Enfermedades de lo que es el riñón, enfermedades crónicas pulmonares como el EPOC, diabetes, problemas de la hemoglobina, inmunocompromiso. Este inmunocompromiso implica a personas con cáncer, VIH, que pudieran verse mucho más afectados. Personas con problemas hepáticos, mayores de 65 años, personas que se encuentren en estancias de cuidados prolongados, problemas de corazón y obesidad mórbida. Adelante, por favor. Algo muy importante que establece nuestra federación para identificar lo que es el grupo de riesgo, se establece en un acuerdo federal que fue el 24 de marzo. En esta publicación del Diario Oficial de la Federación, en su artículo 2, menciona que los grupos vulnerables incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad,
con enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica o enfermedad cardíaca, o con algún padecimiento que su tratamiento farmacológico les genere una supresión del sistema inmunológico. Este es un extracto directo de lo que es de aquel acuerdo, en el cual pues, nos establece de manera muy general las características de estas personas, ya que, por ejemplo, al mencionar insuficiencia metabólica, pues deja un hueco muy grande de enfermedades que podemos acotar en la misma. Por ejemplo, algunas personas que requieren alguna sustitución hormonal, entre otras muchas. Entonces, como vemos, es un gran aporte lo que nos dio la Federación desde inicios de lo que es la pandemia. Siguiente, por favor. Entonces, la población vulnerable, ya siendo este un extracto de lo que es el protocolo de reapertura del estado de Chihuahua, que es el que les menciono, principalmente menciona, los principales grupos vulnerables son aquellos mayores de 60 años y aquellas personas diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias y embarazadas, por el principio de precaución. Sin embargo, aquí se añade lo que es un término de vulnerabilidad que no habíamos considerado, que menciona, también se consideran más vulnerables las personas que viven o trabajan en instituciones cerradas, con especial atención a las personas mayores que viven en residencias. En resumidas cuentas, si una empresa o una institución cuenta con un alto volumen laboral, pudieran ser también aquellas personas vulnerables para adquirir esta infección. Siguiente. Y aún más, enfatizando lo que es, o enfatizando la importancia de la identificación de lo que es la población vulnerable, esta es una tabla extracto principalmente de una página de internet que es la que lleva el conteo más específico y fidedigno del número de contagios, el número de fallecimientos a nivel global, que aquí abajo pueden observar lo que es el link. En esta página menciona algo muy interesante que es en el caso de Nueva York, de una gráfica extraída del 13 de mayo. En este día del 13 de mayo de Nueva York se observaron principalmente por grupo de edad el número de muertes o fallecimientos que se encontraron en dicha ciudad. Más o menos lo explicaré de la siguiente manera. En la primera columna se encuentra el grupo de edad de 0 a 17 años, de 18 a 44 años y así sucesivamente. En la segunda columna se encuentra el número de muertos. En la nos iremos hasta lo que es la cuarta columna, que dice prácticamente personas que tienen enfermedades o condiciones de base. Refiérase a condiciones de base a enfermedades ya previas, como los conceptos de vulnerabilidad que antes mencionamos. Y la siguiente columna menciona a que no tengan una condición previa. Entonces, si vemos o observamos drásticamente lo que es la gráfica, en el grupo de edad de 45 a 64 años de edad, se observan 3.413 muertes. De esas 3.413 muertes, se observan que las personas que ya tenían una condición previa, pues corresponde al mayor porcentaje y son aproximadamente 2.851 personas, mientras que las personas que no tenían condición alguna fueron solo 72. Entonces, poniendo atención en esta gráfica y traspolándola a nuestra situación actual, podemos observar que efectivamente una población mayor de 60 años, pues es de la población que pudiera ser más afectada. A su vez, aquella que ya tenga condiciones de salud previas, pues son la mayoría de las muertes que están presentando, al menos en Nueva York. Podríamos extrapolar las cifras oficiales en México, sin embargo, no se encuentra un parámetro o información fidedigna que nos diga específicamente el número de muertos con base a el grupo de edad. Probablemente esta información pueda estar presente cuando avance un poco más el año. Sin embargo, hasta el momento no encontré información fidedigna. A la siguiente, por favor. Esta es una gráfica idéntica, sin embargo, de lo que es el 14 de abril, en el cual hubo un también número significativo de muertes en la misma ciudad de Nueva York. Y observamos que el patrón es el mismo. Por ejemplo, en el día 14 hubieron 1.581 muertes entre el grupo de edad de 45 a 64 años, siendo de las mismas 1.343 las que ya tienen una enfermedad de base. Es por ello imperativo enfatizar durante esta información, durante este foro, el diagnóstico, la identificación de nuestro personal vulnerable y con ello realizar estrategias multidisciplinarias con cada una de nuestras empresas para poder atacar este problema. Muchas gracias. Doctor, ¿recomiendas, hablemos de una empresa pequeña, de
10, porque estamos hablando, ahorita nos imaginamos a la gran empresa, la maquiladora, pero la zapatería que tiene 5 empleados, 7 empleados, ¿cómo hacerle con ellos? ¿Cómo identificarlos? Bueno, básicamente, volviendo al punto de si es una actividad esencial o no. Bueno, principalmente se definiría como una actividad no esencial. Y con base en nuestra semaforización, pues es una actividad que está en riesgo. ¿Por qué en riesgo? Si bien a lo mejor no es un alto número de personas que laboran en una misma institución, Perdón. Ahí, por favor, a los controladores les pediría que apaguen los micrófonos de todos, por favor. Sí, gracias. Excelente. Continuamos, Sergio. Sí. Bueno, entonces, en vista de esto, no solo es el riesgo que tengamos entre nosotros como miembros de una misma institución de contagiar al compañero, también existe el riesgo de que al ser atención a clientes, en el caso de la zapatería, pues van a estar viendo continuamente personas que van a entrar a dicho establecimiento. En este caso o en esta medida, debemos de observar de que debemos enfatizar de que las personas que tienen alto riesgo de contagio, pues no estén al frente en lo que es la atención al público. Porque existen variables que debemos de controlar. Entre esas variables que debemos de controlar pues son las medidas mínimas de prevención, uso de cubrebocas, uso de alcohol gel, entre la sana distancia, entre otras. Sin embargo, si no se llevan a cabo estas medidas o las realizamos de una manera más laxa, pues pudiéramos presentar contagios del exterior, de la población que va a la visita de estos establecimientos y por lo tanto ya empezar a propagarse dentro del establecimiento. Ok, veo que aquí tienes ya las medidas preventivas. Si gusta ya por tiempos, para pasar con el ingeniero Librado, por favor, Arriola, perdón, a ver si nos concretamos en estas medidas preventivas. Desde el punto de vista médico, ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista ya de cuidado laboral. Por favor, doctor. En estas medidas preventivas, esta última presentación, esta última laminilla es básicamente un extracto de una guía española que menciona que básicamente los grupos vulnerables anteriormente descritos deberían ser identificados y tendrán que valorarse si pueden continuar en su puesto de trabajo y con las actividades que con normalidad son propias. Y de no poder continuar, si se tratara, por ejemplo, de actividades que tuvieran contacto con mucha gente, contacto con dinero o en un lugar de trabajo de alta concentración, pues se debería de buscar adscribirlo a otro puesto de trabajo o encontrar alguna otra función que pudieran desempeñar. En la venilla anterior, si son tan amables, si bien no entiendo por qué no se observa de manera apropiada, son 10 pautas que establece el protocolo o los lineamientos de reapertura del Estado que menciona lo siguiente, que la población vulnerable no deben de modificar principalmente su tratamiento establecido, no deben de abandonarlo. Deben tener un suministro de al menos 3 meses previos de medicamento, para que en el caso de no poder asistir a comprarlo, pudiera tener un colchoncito, por así mencionarlo, de medicamento. En el punto número 3 mencionaba lo que es la vacunación, estar al tanto de la vacunación, ya que debemos estar vigilando lo que es también, a su vez, lo que es la influenza H1N1 y otras enfermedades que pudieran desencadenarse también durante esta epidemia que estamos dejando de lado. Evidentemente, llamar al 911 en caso de presentar síntomas, mantener la sana distancia en la vía pública, preferir el uso de servicios a domicilio, evidentemente el uso de cubrebocas, evitar las congregaciones, ya sea familiares o dentro de áreas laborales, principalmente fomentar el trabajo dentro de casa definido a las instituciones y, si es posible, evitar el uso de transporte público. Son las 10 principales medidas que se observan en los lineamientos de reapertura que sacó el Estado durante estas últimas fechas. Entonces, en resumidas cuentas, lo que hicimos es, debemos identificar el personal de riesgo y poder entender por qué ese riesgo pudiera desencadenar contagios múltiples dentro de nuestra empresa y que ellos mismos pudiéramos y al mismo tiempo proteger a nuestro personal reactivándolo en otro tipo de actividades o dentro de su hogar. Muchas gracias. Gracias. Entonces, complementando aquí la información, doctor, precisamente entonces hablamos de que ahora, y dando la bienvenida también al ingeniero Juan Librado Arriola, sí, para complementar la información, les comentaba que al final de la presentación pues vamos a generar las preguntas y respuestas para sí, entonces concretizando,
ya tenemos la parte de higiene, la parte médica de cómo detectarlo. Al final de cuentas, el trabajador vulnerable se ha sentido precisamente, inclusive hasta discriminado, alguna persona que tenga ya diabetes, alguna persona que tenga hipertensión y que va y solicita un trabajo o que está dentro de su misma empresa y no puede tener las mismas prestaciones o la misma capacidad. De repente se podría, enfocados al objetivo 8 precisamente, se podría pensar alguna discriminación. Doctor, ya nos para terminar y pasar con el ingeniero Arriola. Sí, tu recomendación para el pequeño, mediano o grande empresa, ¿cuál es la recomendación en el punto de vista médico? ¿Qué es lo que debe de hacer? Porque aquí están con nosotros algunos empresarios, algunos trabajadores y algunos directivos de algunas empresas. Desde el punto de vista médico, ¿qué debo de hacer? Bueno, principalmente lo que debemos buscar en primera índole, pues es buscar la salud y el bienestar. Eso es lo principal. Y con ello debemos, buscando este punto, debemos enfatizar las medidas de prevención dentro de la empresa, filtros sanitarios, lo que es la identificación de nuestro personal de riesgo, efectuar evaluaciones periódicas a nuestro personal. Al mismo tiempo, al personal de nuevo ingreso se está estableciendo protocolos para realmente realizarle lo que es la prueba, ya sea la rápida o la prueba por PCR para la identificación si tienen un COVID-19 y por lo tanto pues evitar un foco infeccioso dentro de la empresa y al mismo tiempo fomentar igualdad en condiciones laborales entre cada uno de nuestros grupos. Es decir, si bien tenemos personal que ya identificamos que es personal de riesgo, buscar o reactivarlos en alguna otra actividad para que ellos mismos no sean, digamos, diana de ser, o sea, demandas, dianas para publicaciones en su contra, en caso de, por ejemplo, de empresas ya de renombre que se están empezando a presentar problemas del grupo, en el gremio laboral, en el cual establecen por medio de demandas, por medio de fichazos, por medio de las redes sociales, de que efectivamente no están llevando las medidas de prevención. Si queremos evitar todo esto, debemos de protegernos. Y recordar que no solo es proteger a la empresa, es proteger la salud de nuestros colaboradores, la salud de nosotros, incluso que llegamos a ser emprendedores, nuestra propia salud y la de nuestras familias. Y en eso nos podría convertir en una empresa responsable ante la sociedad, al medio ambiente y hacia nosotros mismos. Gracias, doctor. Bueno, bienvenido, ingeniero Arriola. Por ahí, gracias, doctor. No sé si, doctor Amir, tengas alguna pregunta inicial. No, nada más, pues ahora sí agradecer la información del doctor Sergio y pues recordando, estamos en el tema de los 17 objetivos y entonces hay que cubrir metas y precisamente lo que venía comentando el doctor Sergio Estrada, identificábamos metas en función del objetivo 8, que es el trabajo, pero también del objetivo 3, que es la salud. Y por ahí, de lo que venía comentando, existen 3 metas que se están cumpliendo. Precisamente es la meta, si nos metemos a revisar las 169 metas, podemos identificar la meta 3.8, que es precisamente donde se van a identificar el uso de la protección, de los riesgos, de las vacunas, de que haya calidad del medicamento para todos. También los elementos 3A y el 3B y el 3D. Entonces, aquí, pues, si vamos viendo, es un conjunto, ¿no? Donde vamos cumpliendo, por un lado, uno de los objetivos, pero automáticamente empezamos a tener relación con otros objetivos y entonces ese es el mecanismo por lo cual vamos a ir cumpliendo estas metas. Y por ahí preguntaba alguien un tema de certificación, pues precisamente es cuando el cumplimiento a uno de los objetivos o metas se va evidenciando y entonces es la manera como un tercero reconocido, que en este caso es la ONU, va a validar precisamente el cumplimiento. Pues ya era mi aportación, agradeciendo, doctor ingeniero Arriola, gracias por la participación y bueno, pues doctor Dagoberto, pues aquí te dejo. Gracias. No, para pasar rápidamente aquí al tema, sobre, decía, el antes de y el después de. Ahora, creo que la nueva cultura laboral, o la cultura laboral, más que nueva,
forzada, inclusive la mejor cultura laboral que tenemos que tomar de aquí en adelante. Ingeniero Ruelas, gracias por aceptar la invitación. Yo sé que el tiempo es valioso ahí contigo, porque estás ahorita con bastante carga de trabajo. Gracias también al doctor Sergio por las aportaciones. Al final, claro que vamos a hacer algunas entonces, no les quito más el tiempo, te dejo la exposición en tus manos, ingeniero. Gracias, gracias, doctor. ¿Qué tal? ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha bien, sí. Gracias. Ok. ¿Con cuánto tiempo tengo, doctor, para saber adecuarme a ello? ¿Cuánto necesitas? ¿Unos 25 minutos? ¿Será 20 minutos? ¿Cómo cuánto tiempo tengo para adecuarme y no pasarme? Ok, muy bien, muy bien. Bueno, pues esto de la cultura laboral, ¿verdad? Después de la pandemia. Primeramente, pues bienvenidos todos. Ahí vi que está conectado el ingeniero Farah. Saludos, ingeniero. Tengo 10 años trabajando en esta área de la salud y de la seguridad en el trabajo. Un área fascinante y demandante. Y al igual que ustedes, pues nunca me ha tocado vivir algo así de esta magnitud, ¿verdad? Lo asemejan a algo parecido a la Segunda Guerra Mundial, lo que está pasando por el impacto mundial que estamos viviendo. Yo en lo personal, pues nunca me ha tocado. Y sobre todo, ¿qué actitud vamos a tomar de esto? Nosotros como profesionales de la seguridad, de la salud, ¿cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a aprender? Y después de esto, después de esta pandemia, que no sabemos cuánto vaya a durar, pues tenemos que salir siendo mejores seres humanos, mejores profesionistas. A mí en lo personal me duele el sufrimiento, el sufrimiento de una persona que se queda sin trabajo, y actualmente pues ese sufrimiento se está volviendo cada día más común. También me duele el sufrimiento de los empresarios que están a punto de la quiebra, ¿verdad? Que también se está volviendo algo desafortunadamente muy común. El sufrimiento de los profesionales de la salud, el agotamiento que están viviendo, pues eso en lo personal me duele también por lo que estamos viviendo, y me duele que hoy es viernes y no poder salir, eso también me duele. Yo creo que es compartida por muchos de ustedes. Bueno, siguiente por favor. Vamos así rápidamente, ¿verdad? Porque el tiempo es valioso. Este año, ¿verdad? Que estamos viviendo, el año que lo cambió todo, o sea, nos cambió la vida, ¿verdad? Nos cambió la forma de vivir, nos cambió todo nuestro entorno. Lo voy a leer rápidamente. Nunca antes tantos miles de millones de personas en tantos rincones del mundo habían sentido tanto miedo. Es un miedo extraño. Hace tan solo unos meses sentí el impulso imparable de la arrogancia del ser humano en su afán de dominar, controlar y explorar el planeta. Nos sentíamos dueños del planeta, ¿verdad? Nos sentíamos como que la podíamos todo. Hoy, la humanidad, pues estamos de rodillas, rogando por la solidaridad y clamando unión y cooperación en todas las latitudes. O sea, esto pegó en todos los países del mundo. No sé, no he escuchado si allá en Alaska ya pegó esto, en Groenlandia, pero en todos los países del mundo. En un abrir y cerrar de ojos, la pandemia del COVID-19 derrumbó nuestro orgullo, dejó en evidencia la orfandad de liderazgo y nos puso a pensar en lo que realmente importa, que es el sentido de la vida y nuestro futuro. Este es como un preámbulo porque yo he venido trabajando con las empresas, sobre todo con la prevención de accidentes y la prevención de enfermedades laborales. Y el valor de la vida pues está por sobre todo, está por sobre el valor de cualquier, es el valor esencial, el valor de la vida. El instinto de supervivencia y el miedo son quizás los dos sentimientos más fuertes del ser humano. Y súbitamente los dos llegaron a golpear a la puerta, se apoderaron de nosotros y todo cambió. El mundo no será igual después de esta pandemia. Vienen momentos difíciles y cada país tendrá que enfrentarlos con las lecciones propias y la gente, los negocios en riesgo. Y nadie sabe de ciencia cierta qué va a pasar. No hay vacunas,
El aislamiento es un buen momento para reflexionar sobre algunas veces que deja esta pandemia. La pregunta es, siguiente en la presentación. Y la pregunta es si estamos preparados. ¿A qué le tenemos miedo? Pues a contagiarnos, ¿no? Tenemos miedo a perder el empleo por este impacto, así que nos regresamos, todavía no llegamos a eso. A no tener para comer, a morir y miedo al fracaso. Pero también son tiempos para aprender. Aprender a valorar la vida, aprender a convivir en familia, tener esperanza. Son tiempos de resiliencia y eso lo tenemos que aplicar en nuestras empresas, en el ámbito laboral, que es la capacidad de hacer frente a la adversidad, transformar el dolor en fuerza y ser una persona resiliente, esa que sabe que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Siguiente, ahora sí, por favor. Esto está impactando a nivel mundial, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de centros de trabajo laboral. Los principios rectores para un retorno exitoso, esto que es lo que nos propone el gobierno, es privilegiar la salud y la vida, ante todo, en el centro de trabajo, sea si es una microempresa, una mediana, una grande, pues el valor de la vida y de la salud está por sobre todo. Estamos en tiempos de solidaridad con todos y de la no discriminación. Estamos, bueno, se nos pide también economía moral y eficiencia productiva. Adecuarnos a estos tiempos, responsabilidad compartida en todos los sectores, en el público, privada y social. En cuanto a esto, pues de la no discriminación, por ejemplo, ¿qué va a hacer un patrón que descubre que hay trabajadores que están contagiados? ¿Los va a liquidar? ¿Los va a mandar a su casa con la mitad del sueldo? ¿O los va a mandar a su casa con el sueldo completo? Bueno, pues ahí pues tenemos que responder a eso, ¿verdad? Siguiente, por favor. Las medidas de salud que se nos proponen en los centros de trabajo, dice fomentar y brindar confianza para que el personal se retire ante la presencia de síntomas de enfermedad a través de la simplificación de trámites de incapacidad y la eliminación de descuentos por ausencia. Aquí es que el patrón tenga la apertura, ¿verdad?, para que el trabajador se vaya a vivir su cuarentena o el tiempo necesario por recuperación. Limitar la realización de reuniones de manera presencial. Ahora sí, pues que las convivencias las vamos a dejar para después. Y promover reuniones de trabajo a través de teléfonos o videoconferencias, como es el caso. Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria los eventos masivos dentro de la empresa y las reuniones y congregaciones de más de 50 personas también. También en las líneas de producción de los centros de trabajo, pues se pide establecer barreras físicas entre los trabajadores para tener una distancia mayor a 1.5 metros, en la medida de lo posible, considerando también las laterales y los frentes y bueno, tener ahí el aislamiento adecuado. Acuérdense que la realidad de los centros de trabajo pues fue muy diferente. Vamos a ver una empresa libre arnesera, por ejemplo, pues los trabajadores están enseguida unos de otros, ¿verdad? Y hay otras empresas ya más automatizadas en donde el trabajador tiene una distancia considerable y no hay este tipo de problemas. Siguientes, por favor. Bueno, ya lo dijimos, separar las estaciones de trabajo compartidas, ¿verdad? Incrementar la frecuencia de los servicios de transporte, es decir, muchas veces se tenía una llegada de los trabajadores en el transporte a las 6 de la mañana y luego la salida a las 3 de la tarde, llegaba el turno de la tarde, se dio el turno de la mañana, y entonces ahora lo que se pide es que la frecuencia del servicio de transporte sea más frecuente para evitar el mayor número de trabajadores, reducir el hacinamiento y el riesgo de contagio, reducir la densidad de personal
¿verdad? En los servicios de transporte, alternando el uso de asientos con el fin de garantizar una sana distancia, como está en la foto. Establecer obligatorio el EPP obligatorio, equipo de protección personal, y sobre todo para el personal vulnerable. Establecer el escalonamiento en horarios de ingreso, también porque muchas veces cuando los trabajadores están ingresando al centro de trabajo, se aglomeran. Entonces vamos a tener que implementar estrategias o varias entradas y varios filtros, ¿verdad? Para que no haya esa aglomeración en las entradas y salidas de los trabajadores en los centros de trabajo. A veces uno en las empresas ve filas, ¿verdad? De 100, 150 trabajadores queriendo salir al mismo tiempo, está complicado. Siguiente, por favor. Y también algo que está ahorita dándose mucho ya, pues es el trabajo a distancia. Esto es con el fin de evitar la asistencia al centro de trabajo en la medida de lo posible, administrativo sobre todo, que puedan trabajar desde casa, claro, trabajando bajo resultados, pues también esto se va a volver cada vez más frecuente. En cuanto a esto, pues no hay una reglamentación, una legislación, pues no la hay que crearla. En caso de no ser posible hacer trabajo a distancia, los centros de trabajo deberán designar un comité o persona responsable de garantizar las medidas especiales de seguridad sanitaria. Siguiente, por favor. Tenemos una normatividad en materia de seguridad por los diferentes riesgos. Riesgos por maquinaria, tenemos riesgos por sustancias químicas, tenemos riesgos por trabajos en altura, tenemos accidentabilidad, ¿verdad? En cuanto el trabajador tiene un contacto con una maquinaria y se golpea, aplastamientos, amputaciones. Entonces, para prevenir este tipo de accidentes existe una normatividad en materia de seguridad. Siguiente, por favor. Una normatividad muy extensa. Tenemos también una normatividad bastante extensa en materia de salud en el trabajo, para evitar contaminantes del medio ambiente, evitar quemaduras, evitar asfixias, golpes, etcétera. Siguiente. La lámina se repitió, fue un error ahí, la mandé, pero bueno, hay una normatividad también para la organización de la seguridad de la empresa, que la empresa debe tener una comisión de seguridad e higiene, que debe de tener un equipo de servicios preventivos de seguridad y salud, ¿verdad? Para promover las acciones en materia de salud y higiene, que es la comisión encargada de detectar los riesgos y proponer medidas para prevenirlos. Pero no tenemos una normatividad o es muy nula la normatividad de los factores biológicos. Realmente estos factores, riesgos biológicos infecciosos se dan en el área de clínica, en el área médica. Por ejemplo, un hospital pues tiene muchos riesgos biológicos infecciosos. Una empresa pues generalmente estos riesgos están confinados al área consultorio, al área médica, que si es una empresa grande a lo mejor puede ser que tenga un consultorio con 2, 3 médicos, 3, 4 enfermeras, pero una empresa pequeña, pues si mucho tiene una enfermera o un médico. Entonces, sin embargo, ahora con esto del COVID, pues el riesgo infeccioso lo tenemos en todos lados. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para prevenirlo? Pues a través de las medidas que platicamos, pero tenemos que crear una normativa para prevenir este tipo de riesgos. Siguiente, por favor. Y las empresas también que tienen riesgos específicos como las minas subterráneas, las minas a cielo abierto, minas de carbón o empresas que tienen agroindustrias, etcétera. También igual, pero tenemos vamos a decir, no muy abundante normatividad en factores de riesgo psicosocial. Siguiente, por favor. A ver si por ahí venía otra diapositiva.
Siguiente. Vámonos hasta la última diapositiva. Esa, por favor. De esto se desprenden muchas preguntas, muchas dudas, porque pues no estábamos realmente preparados para esta pandemia. Quien diga que estaba preparado para esta pandemia, pues realmente quisiera yo ver las razones, ¿no? Está muy complicado, pero es una nueva realidad que impacta a nuestras familias y que impacta también a los centros de trabajo. Los riesgos por COVID-19 los podemos enmarcar en los riesgos biológico-infecciosos, ¿verdad? Podemos concluir también que no sabemos si esta situación va a ser temporal o definitiva. Estamos esperando que haya una vacuna y que sea algo de manera temporal para que no impacte en la economía de las empresas. También tenemos que ser tolerantes y solidarios con el personal vulnerable, porque aquí se van a dar otras realidades, como por ejemplo, a la hora de la contratación, si una persona está enmarcada en el grupo de personas vulnerables, pues la contrato o no la contrato, ¿ya? Entonces, ¿hasta dónde estoy cayendo en la discriminación y hasta dónde no? También va a tomar más auge, como ya lo dije anteriormente, el trabajo a distancia. Y ahorita pues están abundando, afortunadamente, las tecnologías informáticas. Vamos a tener cada vez más reuniones, vamos a ahorrar reuniones presenciales. Entonces, en cuanto a esto, pues es una nueva realidad que tenemos que responder con nuevas soluciones, ¿verdad? Desafortunadamente, este problema de salud va anexo a un problema económico, porque al no haber forma de salir a trabajar, pues no hay producción y esto genera, ¿verdad?, una gran carencia. Entonces, a la hora de volver a la empresa, tenemos que implementar medidas de salud para evitar este tipo de contagio. Nosotros estamos haciendo operativos como secretaría para hacer revisiones que estén nada más operando empresas que sean esenciales, ¿ya? Esto pues lo podemos ver, ustedes quieren quién es esencial o no, están los acuerdos que han salido en la Secretaría del Trabajo y poco a poco pues las empresas van a ir retomando su camino, esta nueva normalidad, pero el COVID, pues no sabemos cuánto vaya a tardar y el impacto que va a generar en la economía de las empresas. Entonces, se anexa un riesgo más a las empresas. Y la frase, no puedes controlar todas las situaciones de tu vida, pero sí puedes controlar todas tus actitudes hacia esas situaciones. O sea, vamos a tener que asumir una actitud de apertura, de aprendizaje, para poder dar solución a esta nueva realidad. Como existe esa frase de ¿quién se ha llevado mi queso? Pues ya se lo llevaron. Entonces, hay que buscar, poner los tenis y ir a buscar nuevos quesos. No sé si hay alguna pregunta, porque este tema genera mucha, pues mucho de qué hablar. Doctor Dago, ¿está apagado tu micrófono? Todavía está apagado. Sí. Bueno, está apagado. Ya. Sí. Gracias, ingeniero. Bueno, dejamos, ahora sí, salvo lo que, si tú tienes una pregunta, doctora Mir, vamos a dejar los micrófonos hacia el público, ¿sí? Hacia a toda la gente, profesionistas y gente que está con nosotros hoy, acompañándonos, para que vamos, no sé si tengamos ya, había algunas preguntas ya que estaban ahí en el tintero, no sé, está en el chat, creo que tengo las preguntas, no sé si elijamos algunas
yo por cuestión de tiempo, yo sé que algunos ya están, yo creo que sería la dinámica, primero, algunas observaciones que tengamos ahí en la parte de chat. Sí, pues hay pues muchas inquietudes, obviamente, creo que algunas generales, ahí podemos ir identificando, pero alguien que quiera hacer la pregunta aquí directamente a nuestros panelistas, ahí, bueno, y pues obviamente vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas ¿Qué tal, tardes. Mónica? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias, Mónica. Gracias, muy bien. Hay una disculpa. Así preguntando de manera general, ya sabemos de la detección de los riesgos, de la normativa aplicable a todo esto, pero la pregunta que yo hago, ¿qué tenemos acerca de las competencias del personal de salud? Porque ahora es el que va a sacar la casta en esto, ¿no? Sí tenemos personal de seguridad, eso es un hecho, tenemos personal de salud, pero ¿cuáles son las competencias específicas o en dónde podemos encontrar algo acerca de estas competencias que deben de tener las personas que se hacen a cargo de esta detección de riesgos y de sobre todo llevar el control de los protocolos, ¿verdad? Porque el protocolo es muy fácil hacerlo en un papel, la implementación es el problema. Entonces, yo quiero saber las competencias del personal de salud y de seguridad para este tipo de problema. Si me permites ahí, doctor. Sí. Tenemos una herramienta llamada autogestión. En la página, usted se mete en el Google, pone autogestión espacio STPS, y ahí usted puede dar de alta los datos de la empresa, los datos, metros cuadrados, maquinarias, qué tipo de trabajo se realizan, qué sustancias químicas manejamos, todas las características de la empresa. Y le arroja un diagnóstico para que usted lo vaya trabajando. Estudios, diagnósticos de riesgo, análisis de riesgos potenciales, por seguridad, por salud, por trabajos, etcétera, etcétera. Entonces te arroja un diagnóstico como si fuera un médico el que te hace el análisis. Esa herramienta. Entonces, ahora, el detalle es que esto del COVID pues, no lo teníamos contemplado. Entonces, vamos a implementar estas medidas. Existe un equipo de trabajo llamado Servicios Preventivos de Seguridad y Salud que tenemos que ver con el apoyo de gobierno, pues tenemos que implementar las medidas adecuadas desde que el trabajador accede a la planta, que esté cubierto su seguridad y su salud, ¿verdad? Pero sí, esta autogestión es una muy buena herramienta que muchas veces las empresas desconocen. Sí, la he trabajado. Sí sé cómo se implementa la autogestión y sé el seguimiento del mismo programa, de la STPS. Pero, es decir, ahora lo que se sugiere es tener un sistema de gestión de seguridad y de salud, ¿sí? Entonces, bueno, anteriormente se tenía la Comisión de Seguridad e Higiene, entonces yo difiero en que la Comisión de Seguridad e Higiene sea la responsable de llevar este sistema, porque tienen funciones diferentes. Entonces, ahora un sistema de salud y de seguridad tiene por fuerza que tener el control para para no generar nuevos brotes, número uno, y que la continuidad del negocio se dé. Entonces, anteriormente, o conozco muchas plantas en donde tienen a un médico a determinadas horas, a una enfermera al turno completo. Y la enfermera tiene, no sé, es auxiliar en enfermería, y la de la tarde es enfermera general, y la de la noche es licenciada, o viceversa, o reborujado, ¿no? Incluso pueden rotar turnos. O sea, la pregunta es, ¿cuál sería lo idóneo en cuestión de competencias como personal de salud? Porque aunque yo implemente un protocolo, a mí nada me asegura que mi gente vulnerable, hasta por la misma discriminación que ya tocamos, ¿verdad?
sea efectivo. Si yo le pregunto a un trabajador, oye, tu cuestionario de salud, ¿has tenido contacto o alguien de tu familia ha tenido COVID o tú mismo? Puede darse el caso que diga, no, yo no tuve ni nadie de mi familia. ¿Por qué? Porque la gente tiene hambre, la gente quiere trabajar. Entonces, esa es la cuestión. ¿Qué veracidad le puedo dar yo a mi detección de riesgos con respecto a la gente vulnerable? Exacto. Sí, permítame. Sí, yo creo que muy cierto, Mónica, precisamente. Al final de cuentas, platicamos la otra vez, el doctor Amir y yo, en estos temas de sustentabilidad, precisamente, que esto trae un nuevo panorama. Yo creo que, y lo platicaba yo frente con el ingeniero privado, las competencias en cuanto a seguridad e higiene, vamos a dejarlas en la prevención de lo que puede ser un accidente o alguna enfermedad, una nueva función. Yo creo que tenemos que hacer una nueva función y es el agente sanitario. Yo le pongo ese nombre así como por las competencias, a final de cuentas. Y las competencias, totalmente comparto con Mónica esta inquietud. Yo creo que las competencias van más enfocadas tanto sí a la parte de salud, pero también a la parte de la ingeniería industrial, también parte a la situación de recursos humanos, a la parte de psicología. Yo creo que tenemos que tener las competencias básicas que se van a ir creando conforme las necesidades lo van generando. Pero hoy en día, yo creo que la función que hacía seguridad y higiene va a tener que ser basada, una, a lo mejor en pura seguridad, basada en la prevención del accidente y ¿por qué no?, la enfermedad. Y la otra, en la resiliencia ya del mismo trabajador vulnerable. Porque al final de cuentas, yo digo que el COVID es como el familiar o como el amigo que sabemos que te va a traicionar o sabemos que te va a hacer algún daño. Entonces, ya no por eso no vamos a producir, no vamos a vivir. Tenemos que generar nuevas competencias, nuevas investigaciones. Y yo creo que, excelente pregunta que acaba de hacer Mónica. Yo creo que eso inclusive, vamos a hacer un trabajo nosotros ahí en el doctorado para pensar. No sé qué opina, doctora. Es que ya lo estoy haciendo, por eso les pregunto. De hecho, sí, por ahí va el tema, ¿no? Hemos identificado o estamos identificando grandes áreas de oportunidad. Obviamente, el después, ¿no? Y entonces, en el después, pues todos estamos en la misma línea de salida, ¿eh? Y entonces, precisamente quien esté desarrollando este pensamiento crítico enfocado a competencias. Muy bien, Mónica, creo que el doctorado precisamente es quien va a estar bien posicionado. Y vaya que lo empecé, esta legata la empecé desde el año pasado con el doctorado sin que hubiera pandemia. La pandemia me dio la razón. Sí, pues ya lo tienes, ¿no? Sí, entonces... Ojalá no te hubiera dado la razón, hombre. Lo que pasa es que he estado tratando de buscar bibliografía al respecto, pero todavía como que la gente está perdida, como que no sé. Sí hay muchos artículos, sí los hay, he encontrado bastante información al respecto, pero no he encontrado así como que un perfil legal, algo establecido por ley, más bien por estándares. Un estándar, un ISO 45001 sí lo pide, ¿verdad? O sea, hay varias situaciones, digo, porque estoy trabajando ahorita con la gente de Compecer en este tema, aparte de que lo traigo arrastrando en el doctorado. Entonces, caigo en donde mismo, brinco y caigo en donde mismo, porque si yo estuviera responsable ahorita de una empresa, no sé, de 1,000 trabajadores, pues tendría que trabajar, innovar y pensar y buscar para poder tener ese control. Yo de salud y aparte como responsable de seguridad que he sido, ¿verdad? Entonces, digo, es una gran tarea, pero definitivamente lo único que yo concluyo es que tiene que haber un grupo multidisciplinario. Ahorita la salud ya no es una competencia única de personal de salud. Es demasiado el trabajo, tiene que involucrarse ingeniería, recursos humanos, alta dirección, todo el mundo. Entonces quería saber si estábamos en la misma sintonía. Creo que sí, todos estamos en la misma. Gracias. Efectivamente, Mónica, algo que es imperativo manifestar es de que efectivamente el cuerpo médico, si nos enfocamos a lo que es la pandemia específica actual,
no está, en el caso laboral, no había un antecedente previo como para establecer medidas de un protocolo previo o un protocolo establecido por alguna institución, gobierno o entidad privada. Sí está de faltante. En lo personal he sido partícipe de proyectos a nivel gubernamental para la creación de protocolos específicos. Sin embargo, no hay un antecedente previo, pero sí hay antecedentes con base en otras enfermedades que nos pueden llevar a cabo o ideas o métodos de trabajo interdisciplinario, como bien se menciona, ya que si el cuerpo médico no es capaz de tener contacto con todas las personas al mismo tiempo, ni de a lo mejor validar o verificar de cada ingreso la información que cada uno necesita. Lo que sí se está bien identificado es de que a veces hay fricciones o falta de trabajo continuo entre los grupos de trabajo dentro de una sola empresa, recursos humanos, ingeniería, grupo médico. Cada uno se enfoca a lo suyo y no buscan una retroalimentación dentro de su mismo grupo de trabajo. Entonces, sí, concuerdo con ustedes de que hay que establecer medidas específicas o protocolos específicos, pero más bien sería por la vía privada, ya que del otro modo, protocolos específicos gubernamentales o internacionales no los hay. Ya para aterrizar en este tema, darle a otros, yo creo que las cosas se hacen por deber, no por obligación, ¿sí? Y ahí es la gran diferencia. Yo creo que estamos para cumplir los deberes y no las obligaciones nada más, ¿sí? Entonces, el deber me nace, la obligación tengo que, ¿sí? Entonces, continuamos, no sé, doctora, si tengas alguna otra pregunta, los muchachos, por favor, que por ahí veía creo que veía una de las chicas por ahí que estaba haciendo una pregunta. Si pueden hacer el micrófono abierto, por favor, ¿sí? Sí. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Por ahí veía algunas preguntas, si gustan hacerlas. Buenas tardes. Soy la maestra Consuelo Ortiz, estoy estudiando el doctorado en la sede de Ciudad Delicias. Yo quisiera saber si ustedes ya tienen contemplado algún protocolo a seguir para checar las medidas de seguridad para clases presenciales o algo posteriormente cuando ya se reabra esto. Sí, ya existe una metodología, ya existe una metodología que la misma CEPNU la está marcando, pero por lo pronto ni Delicias ni Chihuahua pueden abrir hasta que no tengamos la venia por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y ya una vez que tengamos la venia, les comunicaremos precisamente cada una de las indicaciones. Entre ellas van a ser precisamente las medidas que tienen similares a las empresas, ¿verdad? Pero yo creo que me voy a dar una declaración que hizo el rector de la UNAM, ¿sí? Me voy un poquito más hacia esa casa máxima de estudios. Ayer decía el rector de la UNAM que precisamente que ya tampoco las cosas van a ser igual, ¿sí? A partir de esa, yo creo que la estrategia que van a tener que utilizar va a seguir siendo esto. La gran parte de las clases van a continuar por un buen tiempo por este mismo medio. A veces los alumnos podrán decir, es que no me gusta este medio. Digo, no se trata de que nos guste, perdón, si balconeo a los alumnos. Sin embargo, se trata del cuidado que tenemos que tener y nosotros como responsables de la escuela. Entonces, vuelvo a lo mismo, doctora, en ningún momento hasta ahorita se pueden abrir clases ni en ninguna institución, ni menos de 10, ni es más, ni asesorías personalizadas de tesis, salvo que fuera alguna situación urgente. Todo es únicamente a través de lo que nos establezca la SEP. Y las medidas serían pues, trabajo a distancia, las barreras, los tapetes, los cubrebocas, el no saludar mano y una serie de circunstancias que podríamos hacer. Pero hasta ahorita, una medida que tengamos ya nosotros establecida, no la tenemos, porque no hay clases. Ok, muy amable. Gracias. ¿Alguien más? Yo creo que iremos a una última pregunta, Sí, por favor. por temas de tiempo, y pues gracias a quienes estuvieron participando, vamos a estar atendiendo cada una de las cuestiones. Si a participar, Amir. Adelante, Alejandro. Alejandro, un gran amigo de sedes, aquí. Gracias. Sí.
Pues es un honor la oportunidad que nos obsequian con esta gran webinar. Quiero plantear más que una duda, un paradigma, a ver si coincidimos. Nos encontramos en una gran incertidumbre, como bien lo manejan ustedes, pero si analizamos desde la arista geopolítica lo que está sucediendo, ustedes mismos se encuentran en la información que están presentando las respuestas a las preguntas y a los factores de incertidumbre. Por ejemplo, hay gente que todavía sigue creyendo en el murciélago que se comieron en Wuhan, ¿verdad? La realidad es que esto lo está propiciando un grupo de personas que operan el modelo global de la economía mundial, que tienen en sus manos la posibilidad de acelerar la implementación de la Agenda 2030. Era la única forma de lograr que se materializara esa agenda. Entonces, es por ello que se están decantando o se están acelerando la utilización de las tecnologías, como la videoconferencia. Y la nueva normalidad, literalmente, es una nueva estructura normativa. No se trata de una nueva forma de vida, ¿no? Sino se trata de una nueva estructura normativa, y cada país debe tener una infraestructura para poder implementar y hacer cumplir estas normas, que es algo que nos debe poner a trabajar en México. Entonces, también sumándome a lo que atinadamente menciona Mónica Pavia, si no tenemos una metodología que nos dé garantías para hacer las cosas en las organizaciones, como son los sistemas de gestión precisamente, no vamos a poder acreditar que realmente somos una empresa o una organización segura, con todos los costos que esto implica, porque nos guste o no, tenemos que discriminar. Alguien por ahí mencionaba, Juan Arriola me parece, que estamos en la disyuntiva si discriminamos o no discriminamos. Tenemos que ser claros y creo que vamos a tener que discriminar, y eso va a propiciar que mucha gente tenga que atender su salud. La gente obesa va a tener que controlar su obesidad, la gente que tiene diabetes va a tener que atenderse. La diabetes, obviamente, es una enfermedad crónico-degenerativa, pero en eso consiste precisamente la nueva normalidad. Es una responsabilidad individual y colectiva. Creo que todo este entorno va a pasar a ser parte integral de la responsabilidad civil de las organizaciones. Es una opinión muy personal, Lago. Igual la mía, Sergio. Yo creo que es correcto, ¿eh? Es correcto lo que estás comentando precisamente. Por eso hablábamos de que no nomás en este grupo, sino en otros grupos existe algún sentimiento de discriminación. Yo creo que coincido contigo totalmente. Si ya tenemos, es como aferrarse a una fe nada más ciega, donde si veo las nubes y creo que no va a pasarme nada y salgo y me agarra la lluvia, pues bueno, lo mismo sucede aquí, ¿no? Yo creo que si ya estoy viendo la situación en la que se está encontrando y tengo alguna posibilidad de vulnerabilidad, pues lo que tengo que hacer es precisamente yo como persona, primeramente, cumplir con mi deber de cuidarme. Ok, no sé si ya, bueno, gracias, Alejandro. Yo creo que ya, salvo que... Muchas gracias a usted. Última pregunta. Gracias, muchas gracias. ¿Se puede la última pregunta todavía? Por favor, por favor. Sí, muy buenas tardes y gracias por la invitación. La pregunta que yo hacía es si alguno de ustedes conoce qué acciones se están haciendo en el Estado respecto a los jornaleros agrícolas, hablando del trabajo infantil, y principalmente las empresas agroindustriales o agropecuarias. ¿Qué medidas están tomando? Si pudieran por ahí orientarme, si alguien de ahí del equipo de ustedes está abordando ese tema. Muchas gracias. Muy interesante lo que se menciona, Carmen. Es un placer. Damos oportunidad al ingeniero Arriola, ¿no? Para darle
que es el responsable. Sí. Gracias, doctor. A nivel federal se están haciendo operativos por el área de inspección de Delegación Federal, en conjunto con Gobierno del Estado, Secretaría del Estado, junto con Comisión de Derechos Humanos y Secretaría de Salud y algunas otras dependencias. Se hacen operativos sobre todo en los meses de calor, en junio, julio, agosto, que es cuando la gran mayoría de los jornaleros agrícolas trabajan. Aquí en Chihuahua los niveles de trabajo de jornaleros agrícolas es muy bajo en comparación con los estados del sur. Sin embargo, sí se da esto de los jornaleros agrícolas y luego se traen a toda la familia, se traen a los hijos. Hemos encontrado familias con hijos de 6, 7 años laborando en el campo, ¿verdad? Con los horarios que tienen desde las 6 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces, es una realidad muy compleja, no tan fácil, porque también existe la confabulación por parte de los patrones, esconden a los jornaleros. Esa es una. Y otra, hay que atender a esta realidad de manera integral, ¿eh? Un trabajo para ellos, un trabajo digno, decente, estable, pues no habría la necesidad de realizar este tipo de trabajos. Entonces, sí se están haciendo operativos, sin embargo, pues la realidad sigue ahí, ¿verdad? Ha habido intentos, pero nos falta sumar esfuerzos, ¿verdad? Yo creo que hay que sumar el sector de gobierno, sector privado y sector patronal. Todos nos debemos sumar porque es una realidad que genera también la pobreza. Entonces, no es tan sencillo. Creo que como gobiernos tenemos áreas de oportunidad, pero esto tenemos que entrarle de lleno todos juntos. No es tan sencillo, pero sí se han realizado operativos, se van a seguir haciendo. Esta realidad, vamos a decir, ha disminuido, pero no se ha erradicado totalmente. Entonces, no sé si contesto tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Bueno, aprovechando su comentario, yo apenas estoy como familiarizándome con la organización, con la institución que ustedes son. Desconozco, ¿verdad?, si a través de ustedes se pudiera coordinar algún programa. Existe uno, el PROJAM, aquí en el estado, pero veo esa vulnerabilidad, como bien comenta, un área de oportunidad, y creo que con el trabajo que ustedes desarrollan, ojalá que pudiera estar dentro de una de las vertientes de las investigaciones que hacen y de los trabajos que hacen de doctorado, entiendo, que se pudiera adoptar este tema, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Adoptamos la sugerencia, ¿eh? Gracias, y digo, nos comunicaremos para si nos orientas un poquito más, pero claro que sí le daremos seguimiento a esta sugerencia. Muchas gracias. Bueno, muy gentiles. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, damos por terminada esta sesión. No sé si gustas, Amir, agregar algo. Aquí, doctor Amir, no sé si, porque también ya tengo próximamente a mis alumnos allá esperando ya okay. Clase. Pero no sé si ustedes tengan alguna otra sugerencia, algún comentario final. Por mi parte, agradecer a los panelistas, muy interesante la intervención. Obviamente es un tema, pues lo hemos comentado de un inicio, muy apasionante. Luego nos llegan ahí las opiniones y entonces, bueno, pues hacemos ese debate tan interesante. Obviamente el tiempo es limitado y pues nada más agradecer pues la permanencia, la participación de los panelistas, de quienes estuvieron ahí preguntando activamente en el chat y pues agradecer su tiempo. Por ahí también del departamento de comunicación, pues ahí también tenemos un pequeño mensaje. Y ya para finalizar este webinar, agradecemos la participación de nuestros panelistas e invitados especiales, así como también agradecemos a todos por su asistencia. Esperamos que haya sido de ayuda para despejar sus dudas
Y cualquier otra duda o comentario, estos son nuestros datos. Estos son nuestros datos de contacto y pues ya para finalizar, muchísimas gracias. Tengan todos ustedes un excelente día. Gracias. Los esperamos el siguiente viernes con otro tema también muy interesante. A las 5 de la tarde por ahí les llegará la invitación. Próximo viernes, 5 de la tarde. Gracias. Y gracias a todos. Gracias al Departamento de Mercadotecnia. Alexia, Juan, muchas gracias. Mónica, Carla, muchas gracias. Ingeniero Librado, Amir, Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias, muy amables. Gracias.